Hola, es un placer saludarlos. En este corto video queremos compartir con ustedes aspectos importantes que hacen referencia a las perspectivas de género y educación. En la última década ha sido muy común escuchar y hablar sobre términos como equidad, género, igualdad, derechos, entre otros. Pero para entender mejor estos términos, empecemos por buscar su significado. ¿Alguna vez te has puesto a analizar qué significa la palabra equidad? ¿No? Pues te contaremos que la palabra equidad proviene del latín equitas, que es un término asociado a los valores de igualdad y justicia social. La equidad busca la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado, pero que se considere equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. La igualdad no significa que mujeres y hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependan del sexo con el que nacieron. Construcciones históricas que conllevaron al abordaje de las perspectivas de género. Para entender la desigualdad de género y los estereotipos discriminatorios es necesario estudiar raíces filosóficas, jurídicas y religiosas que han delimitado a través de la historia el desarrollo femenino y han favorecido su sometimiento al hacer prevalecer la cultura patriarcal. Veamos algunos ejemplos. En la antigüedad, Platón afirmó en su obra La República que no puede haber nada mejor para una sociedad que contar con todos sus miembros para defenderse. Esto incluye a las mujeres, pero nadie lo tomó en cuenta y a cambio prevaleció la idea de otro señor que hoy conocemos muy bien llamado Aristóteles, y decía que la mujer tenía menos inteligencia que el hombre y que debíamos ser gobernadas por él. Esta norma fue establecida dentro del derecho romano. En la Europa medieval, Cristina Pizan escribió que si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles la ciencia como método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían todas las artes y las ciencias también como ellos. Sin embargo, se impuso la limitación de la educación a las mujeres a temas netamente religiosos. Ya en la Revolución Francesa, Olympe de Gouges señaló en la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son la única causa de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Estas palabritas le costaron la pérdida de su cabeza. Ya en el siglo XIX, el filósofo político John Stuart Mill escribió en su ensayo La esclavitud femenina: todo lo que solicitamos se reduce a la abolición de los privilegios y el proteccionismo de los que gozan los hombres. Sin embargo, fue hasta el siglo XX cuando se dio la gran revolución de las mujeres, donde demandaron primero sus derechos laborales, sus derechos a la educación, sus derechos políticos, y ahora luchan por una vida libre de violencia y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Pero las semejanzas patriarcales subsisten hasta nuestro tiempo, y para dar respuesta a diferentes situaciones discriminatorias han aparecido diferentes movimientos donde las mujeres luchan por el respeto a la dignidad y hasta por el respeto a no ser violentadas a manos de los hombres. Daremos un breve recorrido histórico sobre la situación de las mujeres en varios países,
acontecimientos que marcaron la lucha de las mujeres por defender sus derechos. Entre ellos se destaca la lucha por los derechos laborales en demanda de mejores condiciones de trabajo. La desigualdad y discriminación eran tal que las trabajadoras ganaban la mitad del salario por realizar un trabajo igual al de los hombres. Otra lucha fue la de las sufragistas en Estados Unidos en marzo de 1857. Sufragistas y antiesclavistas fueron reprimidas en Violín, y el mismo mes tuvo lugar la primera de muchas huelgas de costureras en Nueva York. Hubo otras en 1867 y en 1909, siendo esta última donde murieron calcinadas 146 mujeres. El 8 de marzo de 1917, en San Petersburgo, los guardianes del gobierno zarista masacraron a mujeres hambrientas que demandaban pan para dar de comer a sus hijos y el fin de la guerra. Este hecho constituyó el desencadenamiento de la Revolución Rusa. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de San Francisco planteó la igualdad entre hombres y mujeres para alcanzar la justicia y la paz. La Declaración Universal de 1948 se tituló "Por los derechos humanos para incluir a las mujeres". En México de 1975, la primera Conferencia Mundial de Mujeres de las Naciones Unidas se planteó que el 8 de marzo fuera el Día Internacional de la Mujer. 2 años más tarde, la ONU hizo la declaración oficial como recordatorio para que todos los países miembros de la organización trabajen desde sus gobiernos en la construcción de políticas públicas que acaben con todo tipo de discriminación hacia las mujeres para lograr una sociedad con igualdad de género. El encuentro de la educación y las perspectivas de género. En diferentes contextos a nivel mundial son grandes las desigualdades de género en el acceso a la educación, resultando ser las niñas en general las más desfavorecidas. Obstáculos como la pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a una minoría, la discapacidad, el matrimonio, el embarazo precoz, la violencia de género y las actitudes tradicionales son uno de los obstáculos que impiden a las niñas y a las mujeres ejercer su derecho a estudiar, obtener un diploma y beneficiarse de la educación. A pesar de los logros alcanzados, existe un mayor número de niñas sin escolarizar según la UNESCO. La igualdad de género es para la UNESCO una prioridad a nivel mundial. Garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos, así como lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, son uno de los objetivos primordiales trazados en el Marco de Acción Educación 2030. En este escenario se hace indispensable difundir y cumplir el marco jurídico que garantice a la mujer una vida libre de violencia y de todos sus derechos como ser humano, estableciendo políticas públicas con enfoque de género y una educación formal e informal que desde preescolar hasta posgrado, independientemente de su preferencia sexual, sexo, origen étnico o social, ideología o cualquier otra condición. Este video fue realizado para la materia de perspectivas de género y educación para la tutora Ángela Bernal. Muchas gracias.